Para conocer nuestros derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Y por supuesto, no hay que quedarse con dudas para nada. Pablo Zucarevicius, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Pero mucho bien. Gusto. Buen día para todos los oyentes. ¿Cómo anda tu vida? Mi vida anda muy bien, muchas consultas, gracias a Dios, evacuando dudas de gente, muchos temas jurídicos, muchos temas de donaciones, muchos temas de desalojos. ¿Te llevaste muchas consultas de acá? Me llevé muchas consultas. Pero no te están volviendo loco, ¿no? Porque la idea es que puedas trabajar bien, pero no que te... Bueno, los lunes ya sé que me vuelvo loco, así que Dios, me gusta, lo disfruto y lo que más me interesa dijo públicamente. Es evacuar las consultas de las personas. Vino gente con escrituras a ver si realmente tenía los papeles en orden, en forma gratuita. Le dijimos que los papeles están en orden, que se queden tranquilos, consultas del IPBU. Y bueno, y seguimos con muchos temas de sucesiones, bienes inmuebles ocupados. Y bueno, por eso hoy vamos a seguir con el tema de donaciones y vamos a darle una vueltita de tuerca. Bueno, vamos, estemos atentos, 299-464-7038. Mientras ustedes piensan qué hay en la cajita en el día de hoy, vamos a ver también qué es lo que le preguntan al escribano. Sáquense todas las dudas que tengan. Vamos a seguir con el tema donaciones. Se me ocurre preguntarte, ¿se produjo la donación tal cual la legislación argentina vigente y muere la persona que hizo la donación primera? ¿Qué hacemos? Karina, excelente pregunta. Bueno, en esta vuelta de tuerca que le vamos a dar hoy a las donaciones, esta planificación familiar que es muy importante hacer porque después los hermanos se tienen que poner de acuerdo y la realidad económica de cada uno es distinta, con lo cual es conveniente que dejen las cosas partidas, como decíamos, como hablábamos. Esta torta que se divide entre cada uno de los hijos y que en la sucesión es por ahí más complicado ponerse de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una donación y muere primero el hijo y es el inmueble donde vivimos nosotros? Entonces esto va a seguir la cadena sucesoria. Si tiene un hijo, si ese hijo tenía un hijo, o sea un nieto del donante, el inmueble seguiría la línea sucesoria para abajo, con lo cual la viuda sería quien administraría. Bueno, acá tenemos dos cuestiones. La viuda, pero si la viuda está separada o divorciada de antemano. Pero es que es la administradora del menor. Ah, porque hay un menor. Porque hay un menor. Bien aclarado. Entonces acá tenemos dos temas. Primero tenemos la donación con reserva de usufructo, ¿sí? ¿Qué es el usufructo? Esta palabra que nos suena tanto. Sí. Es el uso y el goce de la cosa. Porque cuando nosotros somos dueños de algo, ¿no? Del celular, nosotros primeramente es dueño porque tenemos una factura, un papel que dice que nosotros lo compramos y además porque nosotros nos comportamos como dueño de esto. Claro. Nosotros lo usamos. Entonces cuando usted en su casa decide hacer una donación con reserva de usufructo, en realidad lo que usted está haciendo es dona el dominio del inmueble, pero mantiene el uso de la cosa. Esto implica que lo va a poder alquilar, que lo va a poder administrar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le donamos a nuestro hijo? Por una fatalidad no querida, el donatario fallece. Bueno, tenemos una pequeña cláusula que se llama cláusula de reversión por premuerte del donatario. ¿Esto qué significa? Que estas dos cláusulas, lo que sería la reserva de usufructo y la cláusula de reversión, lo que permite es, en el caso del usufructo, cuando fallece el padre, el que donó, entonces el inmueble, el usufructo va a ir automáticamente va a pasar a nombre del donatario, de quien era, del hijo, ¿no? A quien se le donó la nuda propiedad. ¿Por qué se llama nuda propiedad? Se llama viene de desnuda. Solo se entrega el dominio, no se entrega el uso. ¿Y qué pasa en el caso de la cláusula de reversión? Si nosotros donamos y la persona que lo recibió fallece y nosotros queremos que ese inmueble vuelva automáticamente a nosotros, vamos a usar la cláusula de reversión. Esa. El inmueble automáticamente vuelve a nosotros. Han habido fallos fallos judiciales en los cuales le donan a sus hijos la única propiedad, le hacen una donación plena, porque cuando no hay usufructo, cláusula de reversión, la donación se considera plena, y el hijo fallece, y después nos están pidiendo el desalojo a nosotros de la vivienda que era nuestra. Es un tema muy delicado esto. Entonces, previendo la cláusula de reversión,
automáticamente volvemos a hablar otra vez más de cuestiones gratuitas. ¿Y la cláusula de reversión solamente la podés activar una vez que pasa esa desgracia? ¿No puede estar, como se dice, escrita en letra chica? No, en realidad tendría que ser una donación con cargo. ¿Esto qué significa? Que vos recibís el inmueble, pero vos tenés un cargo, vos tenés el deber de hacer algo. Si vos no cumplís con eso, ahí se puede revocar la donación y automáticamente vuelve al donante por incumplimiento de ese cargo. Ese cargo puede ser cuidar a una mascota, hacerse cargo del mantenimiento, podemos estar hablando de un establecimiento productivo que hay que mantenerlo. O sea, hay muchas cuestiones en cuanto a cargos. Cuidar a una mascota. ¿Te ha pasado eso? ¿Te han pedido esas cosas de activar, digamos, sobre ese pedido? Sí. ¿En serio? Sí. De hecho, bueno, los que tenemos mascotas, yo soy mascotero y rescatista, también, pero... los amamos como un hijo y daríamos todo por el bienestar de Pero uno, claro, ese lo da animal. por sentado. Uno desaparece físicamente de este plano y su hijo, si es que tenés hijos o esa mascota se crió en familia, quedaría con ella. Y no hay que darlo por sentado. No, totalmente. Hay veces que, bueno, también pasa con plantas. Hay gente que es muy amante de sus plantas y solicita el cuidado de sus plantas. Pablo, querido, ¿con plantas también? Con plantas también. Eso no lo había escuchado nunca. Incluso, bueno, en testamentos se dejan cargos de cuidado de determinadas cuestiones. Y la verdad sí, he hecho testamentos de todo tipo. Porque cuando hablamos, ahora hablamos del tema de testamento, que lo dejamos para su ejecución después de la muerte, ¿no? Porque el testamento solamente se hace valer en la sucesión. Bueno, acá hablamos de cuestiones patrimoniales y no patrimoniales, ¿no? Claro. Entonces es muy importante saber qué facultades contamos nosotros, tanto para hacer una donación como para hacer un testamento, ¿sí? Y lo importante de un juicio sucesorio. Y también el tema, muchas consultas que tuvimos dicen, el abogado no me avanza en el asunto. Bueno, acá, como todas las profesiones, y también me voy a hacer cargo de la profesión de los escribanos, hay profesionales buenos y profesionales no tan buenos. Si no nos sirve, tenemos que saber que podemos cambiar de profesional en cualquier momento del proceso y que hay nuestras colegiaturas, el colegio de escribanos y el colegio de abogados nos regula a nosotros. Exacto. Con lo cual, si ustedes no son bien atendidos, porque en realidad nosotros brindamos un servicio y ese servicio tiene que ser impecable, podemos ir al colegio de escribanos y denunciar a la persona y no hay ningún problema, es completamente gratuito, ¿sí? Y eso que hace, nos investigan a nosotros. Si algún escribano, algún abogado, algún médico también, y todas las profesiones que nos regimos por una colegiatura, el colegio de ingenieros, el colegio de martilleros también, si no somos bien atendidos, tenemos el derecho de hacer el reclamo y la denuncia respectiva en el colegio que nos regula. Y esto es muy importante, porque esta es la manera en la cual se enaltece la profesión de cada uno. Exacto. Cari, yo soy viuda y terminé de pagar la casa, pero la escritura nunca la hice, soy jubilada. Uy, ¿qué le pasaría a esta mujer? Bueno, terminó de pagar la casa. Bueno, puede reclamar su escritura, hay que ver cómo está ese boleto, quiénes estaban en ese boleto. Claro, ¿a dónde tenés que ir a buscarlo? Cuando compró, si compró siendo viuda o compró siendo casada, pero puede iniciar la sucesión con un abogado hasta la declaratoria de herederos y luego terminar toda la documentación con un escribano, porque somos los escribanos los que nos ocupamos de las transferencias de inmuebles. Exacto. Qué lindo lo que están hablando, Cari. Hola, buen día, somos de Allá en Consulta. ¿Cómo puedo hacer para dejarle nuestra propiedad a alguien y no está escriturado? Bueno, esto es una manera más fácil porque cuando nosotros tenemos un documento privado, un boleto o una cesión, además de verificar los antecedentes de la persona que nos vendió cómo es dueña de esa vivienda, podemos hacer una cesión por documento privado. Esto es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más barato que una donación. Ya hablamos que la donación no paga sellados, tiene valores de evaluación fiscal, ¿sí? Con lo cual tiene un valor bastante bajo. Y voy a agregar otro tema del IPBU. Estuve conversando con la directora de escrituraciones del IPBU y lo que ella me comentó es, si la persona gana menos de 600.000 pesos, puede gestionar su escritura íntegramente gratuita directamente en el IPBU. Bien, bien.
Bien, buen Esto dato, es muy importante porque tenemos muchas consultas de gente que no tiene los medios económicos para regularizar sus papeles. Bueno, sepan que tanto IPBU gestiona como Escribanía General de Gobierno, que trabaja muy bien a cargo de la escribana Laura Miranda. Perfecto, entonces. Ellos hacen la escritura en forma gratuita. Bien, bien. ¿Qué pasa cuando los hijos no quieren hacer la sucesión? ¿Pueden hacerla los nietos de una casa de la que no se encuentra el título de propiedad? Sí, la sucesión la puede iniciar cualquiera que se considere interesado. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué hacemos cuando se nos pierde el título de propiedad? ¿Perdimos la propiedad de la casa? No, no perdimos. El Colegio de Escribanos tiene un archivo notarial. Eso te iba a decir, registro tiene que haber. Desde el año 40, 50, wow. Toda la documentación guardada en armarios inífugos y cuestiones de muchísima seguridad, y uno puede solicitar su segundo testimonio al Colegio de Escribanos. Mira esto. Cari, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Consulta para el escribano Pablo. Mis suegros ya fallecidos dejaron 3 casas, una para cada hijo. Mi suegro no alcanzó a dejar por escrito esto, aunque la familia sabe de lo que ellos deseaban. ¿Hay algo para hacer como para dejar escrito? Sí, en realidad lo que hay que hacer es iniciar la sucesión, ¿sí? Y luego acceder a un escribano para que haga la partición, ¿sí? Quiero aclarar que hoy vamos a estar contestando todas las preguntas al 299-4389-888. Ay, me encanta. O bueno, o al Instagram también. Me encanta porque él mismo hace el telefonito, me encanta. Buen día, Cari, consulta para el escribano. Si hay 3 hijos con el mismo apellido, pero 2 no son hijos, el dueño de casa le dio el apellido, ¿la herencia le corresponde a los 3? Uy, qué tema. Bueno, hay que ver cómo le dio el apellido, porque si fue adoptado legalmente, entonces esa persona es heredera. Exactamente, exactamente. A ver, para que no te me vayas. Esto de dar el apellido es algo bastante genérico porque son hijos del corazón, sí. Pero sucesoriamente si fue adoptado es una cuestión y si no fue adoptado es otra cuestión. Esto pasa lo mismo con las uniones convivenciales. Mucha gente cree que hereda, y en realidad la diferencia justamente entre la unión convivencial y el matrimonio es que la unión convivencial no tiene vocación hereditaria. Ok, no importa la cantidad de años. No, y subimos un posteo la semana pasada en el caso del querido Juan Badía, que él estuvo Juan Alberto estuvo los últimos 14 años viviendo con su pareja, nunca se casó, seguía casado con su pareja anterior. Mira. Y bueno, ella no hereda. Claro, en los últimos años de la enfermedad estuvieron muy abocados al tema de la salud. Y bueno, lamentablemente... ¿Y eso por una cuestión de interpretación del juez tampoco? No, no hay interpretación del juez, esto está en el artículo, a partir del artículo 500, son 10 artículos los que regulan la unión convivencial y no tiene vocación hereditaria. No, pues por ahí, viste, algo más benévolo, digamos. Eso está en consideración de los herederos, pero más que darle el usufructo mediante un comodato, no se puede hacer. Mira, hola, buen día. Mi madre falleció. ¿Cómo puedo hacer para quedarme con la casa ya que tengo el apellido de ella? Bueno, más allá del apellido es porque hoy en día los nombres podemos cambiarlos y eso es bastante libre. Es que en nuestra partida de nacimiento nuestra madre figure como tal. Yo creería que lo tiene, ¿no? Sí. Hay que iniciar la sucesión y luego ir a un escribano para que el escribano termine de hacer toda la documentación y transfiere ese inmueble. No lo veo tan complicado ese tema, por supuesto. La palabra sucesión es un término que a veces que nos abruma, y la realidad es que el trámite sucesorio es un trámite muy rápido y muy dinámico. No tiene plazos si no hay una sucesión controvertida, donde hay menores, donde hay personas discapacitadas o alguna cuestión que requiera la intervención del Ministerio Público. Es un trámite que debería salir alrededor de entre 3 y 4 meses una declaratoria de heredero. Estamos hablando de plazos muy rápidos. En mi época de abogado lo he hecho recién salido de la facultad, con lo cual es un trámite que puede hacer cualquier abogado. Y yo les digo, anímense, regularicen su documentación. Bien, bien. Vamos una más y vamos al corte que ya me lo piden. ¿Dónde se
piden los planes de las viviendas. No eran los planes de las viviendas de la IPBU, sino las escrituras, cómo se hacían en el caso de que todas las personas que cobraran menos de 600.000 pesos acceden a ese trámite gratuito. Bueno, hay que ir a la oficina del IPBU, ahí frente al Vital, y hay que pedir una reunión con la directora de escrituraciones, y bueno, dentro del expediente hay que presentar la documentación. Claro, donde que uno acredite que no ganás más de ese dinero. Claro, recordemos que la escritura del IPBU por un convenio entre el IPBU y el Colegio de Escribanos es prácticamente gratis. En algunos casos hay que pagar un valor muy bajo, no llega a los 100.000 pesos, okay. ¿sí? Con lo cual esta excepción de totalmente gratuito se da cuando está cuando está el plan completamente cancelado y Perfecto. bueno, y no se puede acceder. Y también tenemos otro tema. Recordemos que las viviendas del IPBU, mientras no tengan escritura, no se pueden vender. Sí, eso es clarísimo. ¿Sí? Todo lo que sea plan habitacional provincial. Porque la vivienda se le otorga a la persona por las condiciones socioeconómicas que tienen. Lo único que sí acepta el IPBU que se haga en esta instancia es que se ceda a un familiar, ¿sí? Como estábamos hablando de las donaciones, bueno, estamos Exacto. hablando de una cesión. ¿Por qué? Porque no hay escritura pública. Exacto. Todavía. Pero no es que nosotros podemos dejar a cualquier persona o que nosotros podemos vender. Exacto, ¿Sí? es así. Es así. Pablo, mi querido Pablo, aguantame, vamos a una pausa y venimos. Dale. Bárbaro. Ya venimos. Buen día, Karina, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen lunes. Gracias. Yo quiero averiguar cómo sé si hay una donación de una propiedad a un asilo de ancianos, una cosa así, o a una repartición. ¿Cómo se debe hacer eso? Hola Karina, buen día, soy Marcelo de Plotier. Hola, Quiero agradecerle ahí al señor que le hice una consulta la semana pasada y me contestó y me pudo, como quien dice, ampliar el panorama de lo que yo le pregunté. Así que gracias y pregúntenle, gracias. Hola, buenos días Karina, Hola, feliz amor, lunes. Bueno, ya que está ahí el escribano, yo le preguntaría, yo vivo hace 40 y pico de años en Cenillosa en una casa de provincia y nunca los han dado la escritura. Falleció mi esposo y ahora yo estoy, gracias a Dios, viva todavía y no puedo conseguir la escritura de mi casa. 40 y pico de años. Yo vine acá en el 78, imagínense que ya tendría que tener la escritura en mi casa, no sé cuál es el problema. Hay una manzana que le dieron la escritura y otra manzana que no. Así que barrio 9 de julio. Así que yo le pregunto qué podía hacer, si lo puedo ir a ver, porque yo estoy, gracias a Dios, éramos matrimonio, éramos casados, Sí. y no puedo conseguir la escritura en mi casa. Así que bueno, esa es mi pregunta, ¿qué debo Bien. hacer y si lo puedo ir a ver? ¿Sí? Dale, no hay problema. Hay un teléfono que lo hemos dispuesto también en el graph para que ustedes estén a tanto del tema y puedan consultarle todo acá a Pablo. Bueno, ¿te acordás alguno eran muchas las preguntas? Todos. Pero y agradezco al oyente que de Plotier, Marcelo. le contestamos absolutamente todas las preguntas qué bueno. al 299-4389-888. Bueno. Ayudamos a la gente, queremos que la gente brindamos un servicio social. Esa es la realidad de los escribanos. Todos en su conjunto y con todos los colegas que hablo, brindamos un servicio social y le explicamos a la gente en el idioma que yo lo hago para que usted lo entienda desde su casa qué es. Y si le preguntan, esto no hay que embarañarse, es muy sencillo, los términos son nuevos, sucesiones, testamentos, donaciones, boletos, pero ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta en su casa para defender sus derechos, ¿no? Mucha pregunta, por lo que estamos observando, de personas inclusive fallecidas. A ver si tengo esta de Mónica que me había mandado. Hola, mi mamá falleció, pero a mí me crió la mamá de ella. ¿Me pertenecería algo sabiendo que todos mis hermanos saben de que yo soy hermana? Si sos pariente, tenés derechos. Esto es así. Puede ser que no te hables con tu familia hace tiempo, claro. Que estés alejada, que estés distanciada, que estés viviendo en otra provincia, cada cual en el día a día. Creo que es interesante también, ¿sabes qué, Pablo? Aclarar. Hermanos, muchas veces nos preguntan, hermanos son los de sangre, pero si tenés el registro de adopción a tu favor, también. También sos hermano, por supuesto, hermano. Claro que sí.
Claro que sí, y tenés derechos hereditarios. Exactamente, exactamente. Con lo cual, reclamá lo tuyo. Y si hay una vivienda que pertenecía a tus padres y está usurpada por un sobrino, por una persona que la cuidaba, que se quedaron a vivir ahí, y uno cada vez que intenta ir a hablar lo sacan con violencia, bueno, tenés tus derechos para defenderlos. El Colegio de Escribanos tiene su asesoría, el Colegio de Abogados tiene su asesoría, se inicia una acción de desalojo. Tenemos acá en la Ciudad Judicial, acá muy cerquita, tenemos al escribano doctora Olivera, defensora pública patrimonial, ¿sí? Para las personas de escasos recursos, vayan e inicien las acciones pertinentes porque los derechos hay que protegerlos. Mi madre perdió el título de su casa. Yo como hija puedo averiguar en forma particular al Colegio de Escribana dónde se encuentra esa copia. Sí, lo podés hacer. Ella tiene 80 años y mi padre falleció. No hicimos sucesión. Somos 12 hijos vivos, uno fallecido. En total éramos 13. Para solicitar el plano de mi casa, de mi vivienda y registrarla solo, ¿lo hace el escribano? Dice. Sí, lo hace el escribano. El título perdido se puede solicitar ante el Colegio de Escribanos o ante cualquier escribanía, ¿sí? Y las cuestiones de planos en catastro. Pero igualmente todos los escribanos y la gran mayoría de los martilleros tenemos acceso a la planimetría de toda la provincia de Neuquén. Con lo cual solicítelo, que si el plano está inscripto y está digitalizado, que hoy en día están la mayoría de los planos digitalizados, nosotros lo podemos sacar de la página de catastro. Por otro lado, ¿qué debo hacer para denunciar el alquiler de casas en el barrio que se encuentra en Río Colorado al fondo? Pasando el Comahue, yo supongo que esta denuncia la debes hacer o radicar directamente. Lo podés hacer, sí, a través de Fiscalía también, pero debe ser que hay casas alquiladas que no deberían alquilarse y son de provincia. Supongo que pasa por ese lado. Bueno, las cuestiones contractuales entre las partes son privadas y las tienen que manejar las partes. Denunciar alquileres, hay que ver bien si realmente hay un alquiler, hay que poder probarlo, ¿no? Claro, claro, eso. Pero las viviendas sociales son entregadas por la condición socioeconómica de la persona, con lo cual no pueden ser alquiladas, ¿sí? Me encanta, Cari, porque ya algunas preguntas directamente ya las contestás vos. Sos una gran alumna. Ay, hola, ¿cómo inicio la sucesión? Es hacer la declaratoria de herederos, la casa está paga, mi padre falleció, quedó mi madre, somos 5 hijos que queremos hacer la sucesión. Bueno, voy a explicar en 1 minuto de reloj cómo es una sucesión, ¿sí? El abogado presenta las partidas de nacimiento respectivas de la partida del acta de defunción de la persona en el expediente. El juez las acepta, se mandan a publicar edictos, que hoy en día es todo en forma digital en el boletín oficial, para llamar a todos los herederos que se crean con derecho a presentarse. Una vez que se presentaron todos los herederos y los que se denunciaron también, se libra la declaratoria de herederos. Es claro. Así de simple y rápido el trámite, ¿sí? Los plazos son tan rápidos como el abogado los realice. Mira vos. Es real que... no, para. Bueno, tengo los papeles, me dicen acá, del cedente del terreno y el papel de catastro. ¿Qué necesito hacer para obtener el título del terreno? Cedente de terreno y papel de catastro. Y bueno, supongo que estamos hablando de algo del IPBU, algún plan. Sí, pero bueno, pero lo que hay que hacer es, si tenés una cesión del terreno y tenés la documentación antecedente de la persona que te vendió, hay que comunicarse directamente con el titular de dominio del inmueble y pedirle la escrituración. Ah, mira, eso lo puede hacer un escribano por la respuesta anterior, ya que el abogado nos cobra caro. Nosotros no hacemos declaratoria de herederos, pero existe la Defensoría Pública Oficial en la Ciudad Judicial, que es completamente gratuito, ¿sí? Nosotros, los escribanos, ¿para qué estamos más que nada? Estamos para que la persona que ya está en una edad en la cual ya no va a vender ni comprar inmuebles y tiene a sus hijos y quiere donárselos, haga las donaciones respectivas y deje la torta partida en las porciones tal como quiera. Recordemos que hay una porción de libre disponibilidad, ¿sí?, en la cual esa persona puede mejorar la porción de torta a un hijo, no porque lo cuidó más, porque tiene más aprecio, porque estuvo más presente en las situaciones más difíciles, pero
la donación es muy importante porque luego se evita a futuro las peleas entre los hijos. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene distintas necesidades, distintas posturas socioeconómicas, con lo cual cada cual tiene su situación. Y así también evitamos usurpaciones y evitamos cuestiones. Desde ya que la sucesión, por el mismo trámite judicial, termina siendo más cara que una donación, ¿sí? La donación es sumamente rápida, en 20-30 días se termina. La sucesión demora 3-4 meses, más los trámites que después hace el escribano. Buen día, yo me separé hace 4 años. ¿Qué tengo que hacer para que mi casa se ponga el nombre de mis hijos? ¿Se puede hacer un papel, algo que, bueno, para que ellos queden como dueños? Me encantó esta pregunta. Ah, bien, ok. Porque en el divorcio también hay partición de bienes por finalización de la sociedad conyugal. Entonces, puede ser en forma extrajudicial, se ponen de acuerdo, o puede ser en forma judicial, lo solicita uno, o salvo que haya menores. En el caso que hay menores, no se puede hacer en forma extrajudicial. Pero también pueden partir, también se pueden poner de acuerdo y donarle a los hijos con el usufructo a favor de uno, de otro o a favor de los dos. ¿Qué pasa, Cari? Esto me autopregunto. Cuando hay el usufructo está a nombre de los dos donantes, ¿no? De los esposos. Y fallece uno. ¿Qué pasa con el usufructo de esa parte? Bueno, hay otra clausulita que se llama derecho de acrecer, que también sus efectos son gratuitos. ¿Pero quedaría la otra parte? ¿Qué significa? Que la otra parte automáticamente absorbe el 100% del usufructo por fallecimiento de su cónyuge. Exacto. Entonces estamos hablando hoy hablamos de 3 cláusulas, ¿sí? El usufructo, el derecho de reversión y el derecho a crecer. Los efectos de estas cláusulas son gratuitos y automáticos. Pará, y te pongo otra. Suponete que esa pareja no tenía hijos, él muere, ella queda con vida, pero ella rehace su vida. Y la persona que rehace su vida con ella luego quiere quedarse con eso que a ella le había quedado. Bueno, esta pregunta es buenísima, Karina. Porque tenemos millones de casos así. Sí. ¿Cuál es el tema? Todo lo que recibimos de donación, nuestro cónyuge, no, como dicen acá, como dicen en la vecindad, lo mío es tuyo, no. El cónyuge no moja ni el pancito. ¿Está bien? Mira. Cuando el bien es propio, vamos a hablar en la próxima columna, vamos a hablar de bienes propios y gananciales, vamos a dejarlos bien aclarados, porque muchas veces las consultas que tuvimos son: yo le quiero donar a mi hijo, pero yo no quiero que la propiedad, si se divorcia de su esposo, se la quede. No, ese bien nunca va a entrar en litigio en un divorcio, porque es un bien propio. Todo lo recibido por herencia o donación, ¿sí?, es propio y va a seguir siendo propio siempre. Entonces, si usted decide vender un bien que recibió en donación, tiene que dejar aclarado y manifestado en la escritura que el bien es propio y lo que compre va a seguir siendo propio. Tenemos una pregunta más y ya terminamos. Para el escribano, hace un par de años una ONG donó un terreno, ya que no hay asociados y en el estatuto se establece la donación. El receptor inicialmente lo aceptó y luego lo rechazó conceptuosamente. Mi consulta es si ante esta situación puntual se liberan de cumplir con esa norma. Son 2 personas que hace 20 años se han hecho cargo de todos los gastos. Bueno, hablemos primero de que los 20 años ya estás hablando de una prescripción adquisitiva. Exacto. Es un tema que vamos a hablar después a futuro. Cómo pasar a ser dueño de algo por el transcurso del tiempo. Esto no es automático, ¿sí? Okay. Y lo otro tema que vamos a hablar muy rápido es el tema de la donación vacua. ¿Qué pasa si no tenemos hijos y ya estamos en nuestros últimos años? Bueno, al no tener herederos, nosotros le podemos donar a quien nosotros queramos, incluso un tercero, porque hay algo que se llama sucesión vacua y hay muchos profesionales que se dedican a esto. ¿Qué hacen? Denuncian bienes de personas fallecidas, entonces el Estado se queda con la propiedad de esos bienes. Claro. Se llama sucesión vacua y el abogado, por haberlo denunciado al bien, cobra el 15% de valor de mercado del inmueble. Con lo cual, ¿qué pasa con los inmuebles si no tenemos herederos? Se los queda el Estado. ¿Y cuántas preguntas que hay respecto de ese caso cuando dicen no, pero ¿para qué se lo va a quedar el Estado? Busca a alguien tiene que haber, alguien tiene que existir. La persona que nos cuidó, la persona que se hizo cargo de nosotros en sus últimos años, ¿se lo queremos donar? ¿Podemos hacerlo? Un gran amigo. Sí, se lo podemos donar. Con la sanción de la nueva ley de donaciones, le podemos donar también a una ONG. Vamos a estar contestando todas las preguntas en el día de hoy al 888. Así que haga sus consultas. ¿Cómo? 888.
No, todo el número, Pablo. Perdón, 299-438-9888. Si no van a decir, esto es un 0800. En forma gratuita, ¿sí? Me encanta, Pablo Sucaravicius. Bueno, la gente explota, Pablo, cada vez que venís preguntándonos de todo. Viste que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y vamos a estar contestándolas todas porque la gente debe saber sus derechos. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Gracias como siempre, mi querido Pablo Sucaravicius. Gracias a ustedes, Karina. Gracias.